Hola, hoy os voy a contar un poquillo de cómo empecé más o menos con mi etapa de jugador, por decirlo de algún modo, de videojuegos y demás. Me acuerdo que por aquel entonces yo empecé, sí, con un MSX que estaba incluso antes del Astran o los Spectrum. Era algo así como un ordenador que lo fabricaba entre otras compañías Microsoft. De hecho, lo de MSX, si no recuerdo mal, significaba Microsoft Experience, no sé qué. Vamos, era una máquina de la época. Este ordenador, o PC, o como queráis llamarlo, o compatible, que es como se conocía en aquel entonces, funcionaba con disquetes, cintas de cassette y con cartuchos. Y lo cierto que para la época los juegos en aquel compatible eran muy buenos. O sea, no tenían nada que envidiarle a juegos que muchos años después empezaron a salir en la Super Nintendo. Aquello fue con lo que yo empecé. De hecho, eh, era, era divertido y requería de bastante paciencia, sobre todo cuando utilizabas casetes. Porque desde que ponías el cassette hasta que el juego se cargaba, podía llegar a tardar de 10 minutos a media hora en cargarse un juego. O sea, requería bastante paciencia. Los disquetes y sobre todo los cartuchos, que funcionaban exactamente igual que los de una consola, se cargaban instantáneamente. Y me acuerdo que uno de los juegos que yo tenía en cartucho era de lo mejorcito que había en la época. Era el Nemesis, también conocido como el Gladius. Era un matamarcianos. Era una pasada para la época. Después de aquello, si no recuerdo mal, lo siguiente que nos compramos fue una NES, si no recuerdo mal. Sí, fue una NES. Teníamos como no, el Super Mario Bros. 3 y seguramente como la mayoría de los que tenían esa consola en aquel entonces, teníamos un cartucho que traía tropecientos juegos, aunque la mitad eran el mismo juego pero con modificaciones. Después de esa nos compramos, si no recuerdo mal, una Sega Mega Drive. Pero nosotros teníamos en la casa una norma. Y era que solo teníamos, que solo nos permitían tener una videoconsola al mismo tiempo. Por tanto, cuando decidimos comprarnos la Sega Mega Drive, tuvimos que vender la NES. Además de que, como requeríamos bastante tiempo para conseguir el dinero para comprar cada cosa, pues el hecho de que vendiésemos lo anterior nos ayudaba a conseguir lo siguiente. Y con la Sega Mega Drive tuvimos un montón de juegos. La verdad es que sí, tuvimos muchísimos. Tiempo después nos compramos una Super Nintendo. Y creo que fue la consola que menos juegos tuvimos y también la consola que menos tiempo tuvimos antes de pasar a la siguiente, que fue, como no, una PlayStation. Y yo la PlayStation, cuando la conocí, fue gracias a un conocido del barrio que fue de las que se la compró. Y curiosamente, cuando yo la conocí, la consola se pirateaba muy fácilmente. De hecho, recuerdo que para piratearla lo único que hacía falta era ponerle un trocito de plástico en la compuerta
que abrías para meter los CDs. O sea, era tan simple como eso. Y los CDs, digo, y los juegos no necesitaban ni crack, ni hostia la mayoría de ellos. Los copiabas y ya está. Tiempo después empezaron ya a meterle medidas de seguridad a los juegos y demás, pero la consola en sí se pirateaba igual de fácil. Tiempo después vendimos esta, claro está, y nos compramos una PlayStation 2. La PlayStation 2, por supuesto, también la pirateamos, aunque en esta era un poco más complicada piratearla. Y yo me acuerdo que por aquel entonces habían dos modos. Uno era con un aparatito que se ponía en el puerto USB. Y después estaba el otro, que fue al que al final optamos por su comodidad, que era cambiarle la carcasa a la consola y la hacía parecerse a la PlayStation 1. O sea, la PlayStation 2, si os acordáis, los juegos se metían con la ayuda de una bandeja extraíble. Ponías el juego y la bandeja entraba para adentro. Estaba bien, pero las cosas como son. Ese era un mecanismo que tarde o temprano iba a fallar, porque desgastaba mucho el hecho de estar entrando y sacando la bandeja, y aparte de que la bandeja al salir se podía golpear con facilidad. Cuando le cambiabas la carcasa, la consola pasaba a parecerse como la PlayStation 1. O sea, se cargaban los juegos por la parte de arriba. Tenía un botón y se abría donde ponían los juegos. Era mucho más cómodo. También facilitaba indudablemente la hora del pirateo, porque era igual que con la 1, con un trocito de plástico. Y alargaba indudablemente la vida útil de la consola al no tener que estar entrando y sacando la bandeja. Pero han cambiado mucho las cosas desde aquel entonces. Creo que sí, sobre todo por el hecho de que por la época en la que nos compramos la PlayStation 2, ¿o fue antes? No, creo que fue antes de comprar una PlayStation 2. Sí, por la época de la PlayStation 1, exactamente. Porque nosotros copiábamos los juegos en casa. Por aquel entonces nos compramos nuestro primer PC. Era... Para la época, era lo mejorcito que había. Cómo han cambiado los tiempos. Y era un 486 100 MHz, si no recuerdo mal, con 512 de RAM y de disco duro 100 megas o 200 megas, no recuerdo exactamente cuánto era, pero vamos, para la época era de sobra. O sea, tú no llenabas el disco duro ni de coña, y los juegos te venían en disquetes del 3,5. Y yo me acuerdo que el Dune 1 o el Wolfenstein 3D en disquetes eran 10, 15 disquetes. Dios, y te morías de asco para cargarlos. O más aún que con mi viejo MSX. O sea, había que armarse de mucha paciencia en aquel entonces. O sea, la gente de los que tiene hoy PC no sabe lo que era tener un PC y requerir verdaderamente tiempo para ponerte a jugar, sobre todo si lo tenías que instalar. Y además de que era un tiempo de que cuando instalabas algo en el ordenador, prácticamente no lo desinstalabas hasta que decidías, ya está, no lo voy a jugar más. Porque te tirabas de los pelos con la idea de volverlo a instalar. Pero claro, también era una época diferente. Porque en el PC había muy pocos juegos. Como ya dije, era la época de las consolas de 16 y 32 bits. Y el ordenador posiblemente fue cuando pasó la peor época de faltas de videojuegos.
O sea, tenía muy poquitos, pero muy pocos en comparación con cualquier consola. Pero tenía la ventaja de que como los juegos de ordenador eran tan escasos, la mayoría de las empresas, antes de poner a la venta sus juegos, regalaban demos. O sea, prácticamente todas las empresas regalaban demos de sus juegos. Por tanto, antes de comprarte un juego, probabas la demo. Que la demo tenía dos objetivos. Indudablemente era el de llamar la atención del comprador hacia el juego. Pero también era para que probases la demo, a ver si tu ordenador era capaz de arrancarlo fluidamente. Porque por aquel entonces los ordenadores eran todos muy parecidos. O sea, no existían juegos gamer. Eso era algo impensable en aquel entonces. O sea, prácticamente todo el mundo tenía los mismos ordenadores. Y quien tenía un ordenador que se desmarcaba del resto era porque se había gastado una auténtica millonada. Y no había tanta diferencia entre el que tenías en tu casa y el que tenía esta persona. De ahí de que eran tan importantes las demos en aquel entonces. Por supuesto, las demos, aunque eran gratuitas, también era una hoja de doble filo para las compañías. Por la sencilla razón de que si tú probabas una demo y no te funcionaba bien en tu PC u ordenador, directamente sabías de que el juego no podías jugarlo. Por tanto, no te lo comprabas hasta mejorar tu ordenador o comprarte uno nuevo. Pero también estaba la cosa de que probabas la demo y si la demo no te gustaba, el juego no lo comprabas. Yo creo que hoy día las empresas ya no regalan las demos tan libremente como anteriormente se hacía, por la sencilla razón de que hoy día, como la mayoría de los ordenadores pueden arrancar casi todos los juegos, si uno prueba una demo y no le gusta, fácilmente no se va a comprar el juego. Así que creo que esa es una de las razones por las que las demos dejaron de sacarse. Porque se dieron cuenta de que si la demo no gustaba, el juego no vendía. Aunque hay que tener claro una cosa. Anteriormente, casi todas las compañías se tomaban muy en serio lo de hacer videojuegos. Y cuando digo muy en serio, me refiero a que los testeaban y probaban 400 millones de veces antes de ponerlo a la venta. No es como ahora que lo prueban un par de veces y al final sale el juego con 400 errores y no sé cuántos bugs. No, eso antes era muy raro verlo. O sea, me acuerdo, y no hace tampoco muchos años, en el que encontrarte un juego que tuviera algún error o algún buff era algo muy raro. Sin embargo, hoy día es todo lo contrario. O sea, hoy día encontrarte un juego que no tenga ningún error o ningún bug es prácticamente imposible. O sea, es así. O sea, prácticamente es imposible que haya un juego hoy día que no tenga ningún problema. Imposible. Y principalmente es porque las compañías no se preocupan. O sea, solo les interesa sacar juegos lo más rápido posible y la mayor cantidad posible. Así que, en realidad, es que no tienen tiempo para aprobarlos. Así que les da igual. Como saben que van a vender igualmente, pues... También es cierto de que antes la piratería no era tan accesible como ahora. O sea, hace años piratear un juego prácticamente lo tenía que hacer uno mismo. Pues la idea de bajarse juegos piratas de internet era impensable.
O sea, estábamos hablando de que bajarte un juego de internet podía llevarte días, incluso semanas. ¿A quién carajo se le ocurriría ponerte a bajarte un juego que sabes que te va a tardar semanas o un mes por la velocidad que había en aquel entonces? Y encima eso no era lo peor. Lo peor es que por aquel entonces habían una cantidad de virus absolutamente bestial. O sea, era muy raro el juego pirata o el programa pirata que no tuviera un virus. Era prácticamente imposible. Sabías de antemano que tenerlo era llevar a tu casa un virus. Seguro. O sea, de eso no te salvaba nadie. Y en aquel entonces habían virus muy, muy jodidos. No son virus como los de ahora. O sea, aquellos virus eran verdaderamente atroces. Ahora hay muy pocos virus que realmente te hagan daño. Las cosas han cambiado mucho. Algunas para mejor y otras indudablemente para peor. Y sinceramente nosotros tenemos la culpa de que hayan cambiado cosas para peor. Sencillamente porque nos hemos vuelto muy pasotas para algunas cosas. Antes, cuando te encontrabas alguna cosa que te fallaba o que tenía algún problema, ponías el grito en el cielo y todo el mundo se enteraba. Ahora estamos tan acostumbrados a que todo funciona mal que prácticamente lo tenemos asumido y nos da igual. Por tanto, a las compañías les resbala sacar un producto defectuoso ya desde el primer día. Y simplemente se cubren las espaldas con: no hay problema, más adelante sacaremos un parche o una actualización que solucionará el problema. Lamentablemente esto no siempre funciona como se espera. Y no sería la primera vez que instalas un parche o una actualización y el problema no solo no se soluciona, sino que se hace aún más grande. Así que, joder, instalar hoy día una actualización o un parche, la verdad es que te lo tienes que pensar muy mucho e informarte. Pues no sería la primera vez que actualizas un juego, o peor aún, una consola, y literalmente te la cargas por instalar la primera versión de lo que acaba de salir. Por eso es mejor esperar un poco y, aprovechando que hay internet, informarte de lo que puede pasar si instalas el asunto. Los juegos han cambiado, nosotros hemos cambiado y el mundo ha cambiado. Habrá quien les guste estos cambios y habrá, como yo, que hay muchos cambios que no molan en absoluto. Pero es, digamos, lo que nos hemos ganado por dejarnos ir por lo que la marea traía. Así que ahora nos toca jodernos y aguantarnos con lo que hay. Hay mucha más facilidad para algunas cosas, pero esa facilidad compensa todos los problemas que vienen detrás. Así que ya veis, no sé si ha sido un cambio a mejor en ese sentido. Pues nada, yo por aquí sigo. Estoy terminando el siguiente capítulo del noveno libro de Sangre de Dragón, que a ver si lo termino, porque la verdad que entre una cosa y otra me he retrasado bastante. Así que espero terminarlo ya de una vez para pasar al siguiente, o abrir algunos huecos para comisiones, que por lo menos sé que hay algunos que esperan que los abran para pedirlos. Recordad
que cuando abro huecos para comisiones es para que me pidáis un texto. Así que no os equivoquéis y vayáis a pedirme una ilustración o algo por el estilo. Porque con ello lo único que vais a conseguir es que os mande al carajo por confundir las cosas a estas alturas. Así que, sed buenos. Porque encima, si intentáis ser malos, solo vais a lograr que me descojone de vosotros. Porque ni siquiera sabéis ser malos con calidad. Así que, portaos bien.